Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar en la clase del día de hoy. Antes, como es usual, les voy a compartir la pantalla, perdón, pues la pantalla sí, ahora, pero las clases que llevamos hasta la fecha, hasta el día de hoy. Quiero confirmar si me están escuchando correctamente, si de pronto escuchan alguna interferencia o me están escuchando bien. Listo, perfecto. Pregunto porque hoy es el día de, bueno, de la Virgen del Carmen y usualmente, pues acá en Medellín, yo creo que igual eso también pues depende como mucho del país, pero en Colombia usualmente el día de la Virgen del Carmen, porque es la patrona de los conductores, hacen un poco de ruido, hacen un poco de bullicio en la procesión que hacen, entonces no quiero que de pronto eso interfiera con el audio. De hecho, tengo aquí un micrófono amplificando el sonido. Si en algún momento llegan de pronto a sentir el audio distorsionado, me lo hacen saber, por favor. Y lo que les iba a comentar o lo que les iba a compartir eran las clases que llevamos hasta la fecha, hasta el día de hoy. Recuerden entonces, eh, sí, sí, Tatiana, hoy es ya la culminación. Bueno, les voy a compartir para que podamos iniciar el día. Ya en YouTube pueden ver la clase 7. Ayer fue la 8. Todavía no la han montado a YouTube y les voy a compartir la 7. Recuerden que igual allí pueden devolverse y tienen pues como las otras a su disposición. Ayer estábamos hablando de lo que es la parte de la evaluación del trastorno del espectro autista. Es muy importante tener en cuenta que es una evaluación que es clínica, pero que también, bueno, ¿cómo lo encuentro en YouTube? Daisy, ya te voy a compartir el enlace. Esa es la última clase. Y allí ya tienes las anteriores, es decir, como es una playlist, ya tú le das pues como en la clase y ahí te aparecen las otras. Creo que esa mano en la parte derecha que te aparece. Muchísimas gracias, Yanira, y a todos por estar en esta clase. Vamos entonces a compartir la pantalla. Hoy vamos a ver lo que es el MChat, vamos a ver lo que es el ASQ3, lo que es el A2, el ADI, ADIR. Ayer entonces estábamos hablando de la evaluación diagnóstica. Recuerden que los objetivos de evaluación es principalmente dar un buen diagnóstico, también trabajar en cuáles son los componentes asociados al autismo, no solamente el autismo, sino también cuáles son esos puntos fuertes y esas debilidades que debemos potenciar. Lo primero entonces que tenemos acá son esas pruebas de evaluación más utilizadas. En general, para hacer una adecuada evaluación, ayer nos quedamos acá, para hacer una adecuada evaluación del trastorno del espectro autista debemos tener varias pruebas. Ya entre cierto sentido hemos hablado de lo que es el coeficiente intelectual en el trastorno del espectro autista. ¿Para qué el coeficiente intelectual? En la primera evaluación del trastorno del espectro autista, es decir, si la persona, por ejemplo, nunca ha sido evaluada, sea un niño, sea un adulto, sea deme un segundo, ya, sea un niño, sea un adulto, debemos evaluar el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual
lo vamos a evaluar dependiendo también de ese nivel educativo que tenga la persona, del nivel de lenguaje también, porque la idea no es de pronto castigarlo de cierta manera a una persona que es no verbal, a un adulto no verbal, con una prueba, por ejemplo, como la Wechsler, el WISC es de niños, WISE es de adultos. Lo ideal sería elegir una prueba no verbal. Por ejemplo, en el caso de los niños, supongamos que es un adulto, bueno, de los niños y los adultos hasta los 21 años, esa prueba Wechsler no verbal podría ser incluso una buena opción. Pero ya cuando tenemos una sospecha de autismo, supongamos de autismo de alto funcionamiento, y nunca se le ha evaluado lo que es el coeficiente intelectual, la idea es hacerlo. La idea es saber cómo es ese coeficiente intelectual para saber si hay asociado también, pues, lo que es la discapacidad intelectual. Ya hemos hablado de la teoría de la mente, que es importante evaluarla. Vimos cuando estábamos viendo, trabajando la teoría de la mente, cómo evaluarla, las funciones ejecutivas, pero ayer también mencionábamos que es importante las escalas conductuales, las escalas adaptativas y pruebas gol estándar, que en este caso es el A22 y el A10. Entonces, como les mencionaba, evaluar el coeficiente intelectual en personas con trastorno del espectro autista va a tener mucho peso clínico, pero sobre todo a nivel educativo. Por ejemplo, lo primero es que debemos establecer un perfil cognitivo a nivel individualizado. Es decir, en el autismo ya sabemos que es un espectro, que algunas personas tienen una discapacidad intelectual que va a estar asociada y otros tienen una inteligencia que puede estar en ese promedio o incluso que puede estar superior. Entonces, eventualmente, eh, eh, evaluar o conocer ese coeficiente intelectual que nos va a permitir detectar esas fortalezas, detectar esas debilidades cognitivas. Por ejemplo, si una persona tiene muy buena memoria visual, pero también de pronto tiene dificultades en ese razonamiento más de corte verbal, y también lo que les mencionaba, poder identificar si hay una discapacidad intelectual asociada, lo que va a influir también en ese diagnóstico y en el pronóstico, que ayer hablábamos que hay un mejor pronóstico si hay una buena capacidad intelectual. Eh, Cuando tenemos el nivel intelectual, se pueden ajustar esos objetivos terapéuticos. Por ejemplo, desde fonoaudiología, desde terapia ocupacional, desde neuropsicología, y poder también en el colegio diseñar estrategias educativas, entonces currículos adaptados, los apoyos escolares. Igual también es importante el coeficiente intelectual. La idea es que sea algo, una evaluación que sea rica en diagnóstico, es decir, evaluar, o más bien, algunos cuadros o esa discapacidad intelectual nos permite también diferenciar el autismo de otros diagnósticos, el TDAH, las dificultades del aprendizaje, que pueden concomitar o más bien que pueden compartir ciertos síntomas con el autismo. Entonces, cuando evaluamos nos ayuda a qué? A confirmar o descartar un diagnóstico diferencial que a veces llegan con una sospecha de autismo, pero realmente puede ser otro diagnóstico y comprender si hay dificultades en esa comunicación, en el comportamiento que son propias en el autismo y derivar como tal a una mejor intervención. La teoría de la mente, como les mencionaba, que es muy importante, entonces la idea es tener un grupo de pruebas que nos permitan conocer muy bien a qué nos estamos enfrentando. Debemos tener muy en cuenta las herramientas. Tenemos unos instrumentos que son de rastreo, o más bien instrumentos de cribado, instrumentos diagnósticos de confirmación diagnóstica, pruebas psicológicas, porque recordemos que también
En el autismo podemos encontrar ciertas alteraciones que son concomitantes como más de corte emocional, entonces tenemos la parte de depresión, o tenemos ansiedad. De hecho, esto me hace recordar una pregunta que me hacían hace algún tiempo eh, de lo que es la depresión en el trastorno del espectro autista como tal. Es muy alta y bueno, y había una persona que nos contaba un caso clínico, esto fue pues en otra corte, un caso clínico de una persona con autismo con dificultades a nivel emocional que tenía de hecho un alto riesgo, un alto factor importante, igual esto lo voy a explicar más adelante, de, de riesgo suicida. Entonces, importante, pruebas psicológicas, mucha ansiedad, depresión, observaciones y el juicio clínico que es fundamental, pero que no debe ser el único, pero que no debe ser la única parte para el diagnóstico. Entonces, tenemos que recordar esta parte. Igual lo pongo, eso ya lo explicamos, lo que son los niveles de gravedad del trastorno del espectro autista, para tenerlos en cuenta. Recuerden que eso ya en una clase lo explicamos y que también habían unos casos clínicos que nos ayudaron a comprender, pero lo muestro es para tener en cuenta sobre los instrumentos diagnósticos. La idea es aplicar pruebas que sean sensibles para los tres niveles de apoyo que requiere una persona con autismo. Y están las pruebas Gold estándar, el ADR y el A22. La idea es que se apliquen conjuntamente, son medidas de oro, pero lo pongo entre comillas, medida de oro porque sí, son muy buenas. Y de hecho, pues a nivel de las investigaciones han mostrado que el A22 y el ADR son las mejores pruebas para la detección del trastorno del espectro autista, son más sensibles, pero no son las únicas. Yo siempre les digo esto, pero también es importante mencionarlo porque a veces las pruebas pueden fallar o la persona que administra las pruebas puede fallar en su calificación o bien en su interpretación. Tenemos el MChat. El MChat no es una prueba diagnóstica, es una prueba de rastreo, es decir, de cribado, de tamizaje. El MChat es un tamizaje igual, a pesar de ser tamizaje, es altamente confiable para lo que es esa detección de los síntomas relacionados con el trastorno del espectro autista. Es un test que nos ayuda para esa primera mirada, como para la primera detección del trastorno del espectro. Entonces, nos encamina a saber si el niño o la niña requiere una evaluación mucho más especializada. Nos encamina hacia búsqueda de pronto ya de una prueba más confiable, ya digámoslo acá, nos encamina a lo que puede ser el diagnóstico, pero como tal, el MChat no me va a dar a mí por sí solo un diagnóstico, es solamente mm, un instrumento de tamizaje. Que ayer me preguntaban, bueno, profe, ¿y qué aspectos o más bien qué pruebas puede aplicar? Se puede aplicar en el ámbito escolar, por ejemplo, el MChat. Entonces, el MChat es un instrumento que como es diseñado para identificar posibles signos tempranos de trastorno del espectro autista, no me va a dar un diagnóstico. De hecho, acá solamente se puede aplicar en ciertas edades, entre los 16 y los 30 meses de edad. Entonces es importante tener en cuenta, pues que si ya el niño pasa eh, de los, de los 30 meses de edad, pues ya sabemos que la idea es utilizar otras pruebas de rastreo. No es una prueba diagnóstica, es una herramienta que nos ayuda a detectar señales de alerta que podrían justificar una evaluación diagnóstica más profunda. Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, muchos docentes tienen dudas, bueno, ¿será que el estudiante tiene trastorno del espectro autista? Yo veo de pronto ciertos signos de alarma que son importantes considerar. Es allí donde la idea es utilizar el MChat. El MChat tiene entonces buena fiabilidad, buena confiabilidad. De hecho, es un cuestionario. Ya se los voy a mostrar. Es este cuestionario. Les voy a explicar este antes de pasar a la calificación. Eh, es un cuestionario que tiene en total 20 preguntas y está dirigido a lo que son los padres y o los cuidadores principales.
Son 20 preguntas cerradas, sí, no. Y evalúa comportamientos nucleares del trastorno del espectro autista. Entonces, la interacción social, por ejemplo, hay preguntas centradas en si hay una respuesta al nombre, hay preguntas centradas si hay o no contacto visual, cómo es la comunicación temprana, si el niño de pronto señala, si no señala, si tiene un interés compartido. También nos preguntamos acá cómo es ese juego simbólico o cómo es ese juego imaginativo y si hay reacciones sensoriales o conductas que pueden ser repetitivas. Acá tenemos algunas preguntas. Voy a acercar. Entonces, tenemos algunas preguntas. Eh, Acá. Si ha visto, bueno, si usted ha visto el comportamiento, entonces si usted señala algo que está del otro lado de la habitación, su hijo o hija mira hacia allí, acá la persona marcó no. Recuerden, no sé si ustedes recuerdan la clase donde estábamos trabajando lo que son los signos de alarma del trastorno del espectro autista. Bueno, están basados también en el MChat, o el MChat está basado en esos signos de alarma. Entonces recuerden que si el niño, por ejemplo, a cierta edad, pues no señala a lo que un adulto está, ay, perdón, no mira a lo que un adulto está señalando, pues ya empieza a ser preocupante. La segunda, ¿alguna vez se preguntó si su hijo o hija era sordo o sorda? Recuerden que uno de las primeras dudas que tienen pues los docentes y también los padres de familia, si su hijo de pronto tiene una hipoacusia porque a veces no logra responder o al nombre o no logra responder ante ciertos estímulos que hay en el medio. La cuarta, a su hijo o hija le gusta treparse las cosas, eso pues está así. Veamos lo que sí es alarma. Su hijo o hija se interesa por otros niños, la persona marcó no. Miren que la persona marcó no. Acá también. Su hijo o hija le muestra cosas trayéndoselas o alcanzándolas para que usted las vea, no para buscar ayuda, sino simplemente para compartirlas con usted, marcó no. Esta parte de este ejemplo era una evaluación que se le hizo a una persona que tenía 27 meses. Entonces miren que puntúa 12 y es acá donde les voy a explicar esto. El MChat tiene unos indicadores que es en analogía de semáforo. Entonces, verde es que todo está bien, hay riesgo muy bajo. Eh, Como tal, se continúa con la vigilancia del desarrollo y los controles pediátricos habituales, pero ya se puede de pronto estar un poco más tranquilo con esa parte en riesgo bajo. Si puntúa entre 0 o 2. Si la persona puntúa entre 3 y 7, ya es un riesgo medio. Ya acá sí, porque es riesgo bajo en verde, porque ya se puede continuar. Riesgo medio es que hay una alerta amarilla. Entonces, al igual que en los semáforos, hay que frenar, todavía no pasar, frenar. Y se comienza a aplicar a lo que es el Follow Lab del MChat, que el Follow Lab es una entrevista de seguimiento, es una entrevista estructurada para poder reducir lo que son los falsos positivos. Una desventaja de pronto del MChat, como todas las pruebas, tienen desventajas, pero una del MChat específicamente es que puede tener lo que son los falsos positivos y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso, si es riesgo medio, si estamos en naranjado, pues la idea es empezar a hacer la entrevista de polola. Y en rojo, que está ya un riesgo alto, ya aquí sí se recomienda una remisión inmediata, una evaluación diagnóstica más profunda desde la especialidad de neurología pediátrica o psiquiatría infantil o neuropsicología. De hecho, el MChat pues tiene mucha validez. Ha tenido múltiples estudios, ha tenido pues una acogida muy grande, incluso por la parte pediátrica. Sí tiene una alta sensibilidad, pero como les menciono, el MChat puede generar falsos positivos. Por eso es tan importante complementar el MChat con el Follow Lab antes de pronto derivar a un diagnóstico clínico un poco más formal. Porque recordemos que lo que les mencionaba, no todo niño que de pronto tiene unos síntomas parecidos al autismo tiene trastorno del espectro autista. Entonces, el MChat es muy útil para esa primera línea de cribado en programas de pronto de atención primaria, porque recuerden que nos permite detectar ese autismo antes de los 2 años, cuando esas intervenciones tempranas son mucho más eficaces.
Es muy importante esto. Un resultado positivo no significa autismo, pero sí se debe explorar más porque ya hay una alarma en el neurodesarrollo. Y que pues la idea es lo que les mencionaba, es muy útil porque se puede aplicar en entornos clínicos, en entornos a nivel educativo, o para hacer parte de esos chequeos pediátricos de rutina. Y es muy fácil de administrar. De hecho, pues eso depende del informante, pero en menos de 10 minutos se realiza. Entonces, ¿por qué es tan importante esta primera detección y este cribado? Porque el autismo ya sabemos que se va a manifestar desde etapas muy tempranas, pero que muchos signos pueden de pronto pasar desapercibidos si no se buscan efectivamente. Entonces, lo que hace el MH es principalmente ese aspecto. Nos permite, pues, que nos permite, pues, lo que les estaba mencionando es que nos permite también, pues, como que, pues, identificar esas banderas rojas, esas banderas de alarma que podemos tener. Y que si se confirman, pues pueden llevar a intervenciones conductuales, intervenciones comunicativas, a diferentes tipos de intervención para que el niño pueda estar en ese sistema escolar, que es fundamental. Entonces, el MChat es muy amplio, es muy importante tenerlo en cuenta y de hecho, pues es muy fácil de aplicar. Entonces, allí en el video vimos el ejemplo de la aplicación del MChat. En muchos casos, la idea, y esa es la idea, que se haga tal cual les acabo de mostrar. Yo les voy a compartir el video para que ustedes puedan terminarlo de ver en casa. Es ese. Entonces, es muy sencillo. Realmente la aplicación del MChat es sumamente sencilla. A veces los, los padres de familia tienen dudas sobre, bueno, no sé si mi hijo hace esto, a veces sí, a veces no, y como son preguntas cerradas de sí y no, no puede, digamos, caber ninguna duda, o lo hace o no lo hace. No es que una vez lo hizo, pero luego ya no, pero una vez lo hizo, entonces ya cuenta como un signo. Entonces, es importante, por ejemplo, en muchos casos que nosotros como aplicadores de pronto del cuestionario, de la herramienta, podamos también hacerlos con la familia o de pronto decirle a la familia que las preguntas, igual nosotros somos los calificadores, que pueda de pronto poner al niño a hacer ciertos videos, pues que lo grabe y que lo ponga a hacer ciertas, ciertas actividades, eso es muy, muy importante. Ahora vamos con otro que es el ASQ3. El ASQ3 es un cuestionario de edades y etapas. La idea acá de esta prueba de la SQ3 es conocer ese neurodesarrollo del niño. Entonces, es una herramienta que igual es estandarizada, pero no podemos olvidar que es una herramienta que también es de rastreo, es de cribado. Es muy breve la duración, ya les voy a explicar cómo es. Y está diseñada para identificar esos retrasos o esas desviaciones en el neurodesarrollo en niños desde el primer mes hasta los 66 meses de edad, que eso viene siendo aproximadamente 5 años y,
y 6 meses, 5 años y medio. Entonces el ASQ3 se basa en esa observación del comportamiento, pues de la vida cotidiana del niño, de cosas que el niño debería hacer en su vida cotidiana. Por eso es complementado, pues completado, perdón, por los padres, quienes conocen esas habilidades reales y las potencialidades reales del niño. ¿Qué evalúa? Y de acá que nos vamos a esta parte. Entonces recuerden que, bueno, comprende desde los 2 meses hasta los 5 años de edad, ese es un poco más amplio, tiene muy buena validez también, es una escala de hecho muy validada en el mundo para esa vigilancia y el desarrollo y es una de las pruebas que los pediatras más utilizan. Así se ve la SQ3. Como es un cuestionario de edades y etapas, viene por etapas, viene por edades. Acá estamos viendo, por ejemplo, la solapa de lo que es un cuestionario de 36 meses. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es un cuestionario de 36 meses. Acá está pues toda la anamnesis al principio. Muchas veces obviamos esto, pues principalmente porque recuerden que esto es ya después de que se hace una intervención, o más bien después de que se hace mm, se me fue la palabra, la anamnesis, entonces pues a veces obviamos eso, solamente el nombre para identificarlo. Y acá es lo importante, dónde están los puntajes. Ya les voy a explicar un poco cómo se hacen esos puntajes. Entonces, así es cada área, cada cuestionario. Y el cuestionario analiza 5 áreas claves del desarrollo. En todos los cuestionarios están la comunicación, que es el uso del lenguaje verbal y no verbal. Está también la motricidad. La motricidad entonces se va a dividir, o esa habilidad física se va a dividir en motricidad fina y en motricidad gruesa, dependiendo de cada una de las etapas y edades. Recuerden que esto va a depender también mucho de esos hitos del neurodesarrollo. Entonces, si por ejemplo, grandes grupos musculares en la motricidad gruesa, si el niño logra caminar, si el niño logra correr, si el niño logra saltar, si logra saltar en una pierna, la motricidad, como sube escaleras, por ejemplo, en niños un poco más grandes. En la motricidad fina ya tenemos una coordinación de lo que es ojo-mano. Entonces, agarrar objetos, utilizar cuchara, pues, u otros utensilios. Tenemos la resolución de problemas, que son más habilidades de tipo cognitivo. Entonces, juegos, clasificación, lo que es conocer la causa y conocer el efecto, y las habilidades personales y sociales, que es la parte socioindividual, donde la idea es conocer esa autonomía, esa interacción del niño con otros pares y cómo es el cuidado propio de sí. Acá son 3 sencillos pasos. Lo primero que se debe hacer es realizar las actividades con el niño. La idea es que no se deje solo para que los padres lo hagan. La idea es nosotros como evaluadores poderlo hacer con los padres, porque a veces pasa que, claro, son los padres, a veces no tienen de pronto esa visión tan arbitraria, sino que ponen lo que de pronto va a beneficiar más al niño y la idea no es esa. Entonces, aunque sí se puede de pronto mandar el cuestionario para que lo hagan, pues la idea es tener en cuenta que es importante que nosotros como evaluadores estemos allí en ese acompañamiento, y no solo por eso, sino también para poder explicar qué dudas tienen los padres. Eh, Luego, el segundo paso es calificar el cuestionario y luego ver los resultados y analizarlos. Acá tenemos, por ejemplo, un área de comunicación de una persona de 2 meses. Comunicación. Miren que ese es un cuestionario de 2 meses en todo. Ese es un ejemplo que les quería pues como mostrar, pero depende pues mucho de la edad. Entonces, comunicación, tenemos por ejemplo, algunas veces su bebé produce balbuceos o sonidos suaves con la garganta, sí, a veces, todavía no y se puntúa. Lo mismo para la motora gruesa, la motora fina, lo socioindividual, lo mismo para la resolución de problemas, y acá se colocan unas observaciones a nivel general. Entonces, el ASQ3 tiene 21 formularios. Cada uno de esos formularios, de los 21 formularios, de hecho el ASQ3 pues es largo por eso, pero no es largo de aplicar, sino que es largo porque estaba dividido en edades y etapas, por eso se llama así. eh, Cada uno de los formularios corresponde a un grupo de edad específico, entonces 2 meses, que fue el que les acabé de mostrar, 4 meses, 6 meses, así sucesivamente hasta los 5 años, dependiendo
de cada etapa del neurodesarrollo y sus hitos. Entonces, el formulario como tal, pues la puntuación se debe hacer. Cada puntuación, es decir, cada formulario contiene 30 ítems por cada área. Entonces, 30 ítems de comunicación, 30 ítems de habilidad física, otros 30 de habilidad social, otros 30 de observaciones generales. Perdón, observaciones generales no tienes algo, pues es esa no. Y resolución de problemas. Entonces, 30, 30, 30, 30. Luego, todas puntúan exactamente igual. En los 30 vamos a tener de 0 a 60 en comunicación, de 0 a 60 en habilidad física, de 0 a 60 en resolución de problemas. Y solo hay tres opciones de respuesta, sí, a veces y todavía no. Entonces, si la persona puntúa un todavía no, marca 0. Si acá la persona dice, bueno, mi hijo a veces lo hace, a veces no. Este, por ejemplo, si ustedes lo notan, es un poco más amplio que la S, que el MChat. Recuerden que el MChat es muy cerrado, sí, no. Ese sí permite a veces sí, a veces no. Se puntúa a la mitad, 5. Y si lo hace todo el tiempo y lo hace muy bien, se puntúa con un 10. Entonces, como tal, el formulario, 30 ítems, 6 cada área, solo tres posibles respuestas. Sí, a veces y todavía no. Y además, lo que les mencionaba, acá me voy a devolver a esta área de observaciones generales, porque en las observaciones generales es donde se incluye o donde los padres pueden expresar esas preocupaciones y esas demandas clínicas adicionales sobre el desarrollo, cómo está el sueño de su niño, cómo está el comportamiento, cómo es la alimentación y algunos otros detalles que a veces incluso pues como en la práctica clínica a los padres de familia se les pasa por alto explicar. Se puntúa entonces puntos de 10, 5, 0, según esa respuesta de cada ítem que les he explicado. Y luego se ponen esos puntajes por área que ya se comparan con lo que son las normas estandarizadas según cada edad. El manual de la SQ3 trae los baremos. Entonces, según los resultados se clasifica en, si está en una zona blanca, es que el desarrollo es esperado. Si está en una zona gris, es porque hay que tener en cuenta hacer una vigilancia mucho mayor o hacer un seguimiento, se sugiere un seguimiento. Y si está ya en la zona negra, o en zona más oscura, ya es un posible retraso que se recomienda pues una evaluación mucho más especializada, porque recuerden que pues el ASQ3 no es una prueba diagnóstica, nos sirve para hacer una detección temprana y una detección rápida y también muy confiable de lo que son los retrasos en ese neurodesarrollo y que facilita de hecho también las intervenciones tempranas. ¿Para qué se necesita un tamizaje en autismo? En general es una valoración breve, ¿sí? Es breve, es formal, es estandarizada, es usada para identificar esas desviaciones que son sospechosas de los patrones normales de neurodesarrollo, pero no me proporciona un diagnóstico. Pero si ya hay una sospecha de autismo, pues eh, el screening deriva a evaluaciones más específicas y si, por ejemplo, el niño empieza a tener demora en las piedras angulares del lenguaje y la comunicación, un regreso de pronto, una regresión, perdón, un retraso en esas habilidades sociales y también padres con preocupaciones altas en lo que son los procesos del neurodesarrollo. Y veremos lo que es el A22 y el ADIR. Las dos, como les había mencionado, son pruebas Gold Standard. ¿Qué quiere decir pruebas Gold Standard? Que, bueno, y que de hecho pues se deben combinar. La idea es que sean pues como aplicadas juntas para que puedan tener bastante fuerza. Entonces eso, vamos a ver un video resumen.
Tenemos entonces el ADR. El ADR es una prueba que es altamente sensible en la detección del trastorno del espectro autista. El ADI es una entrevista clínica semiestructurada, más que una prueba, es una entrevista clínica que igual se debe utilizar para el adecuado diagnóstico del trastorno de- del espectro autista. Está dirigida a quienes, a padres, a mamás, pues a padres en general, eh, a cuidadores principales. ¿Para qué sirve? Para el diagnóstico del autismo. De hecho, fue diseñada principalmente para el autismo, pero junto con el A22, el ADR hace parte de una prueba o un grupo de pruebas Gold estándar para el diagnóstico y una buena detección del trastorno del espectro autista. Entonces, el ADR explora el desarrollo temprano, explora cómo son esos comportamientos actuales y también los pasados que están relacionados con los tres dominios clásicos en el autismo. Entonces, la interacción social, que sea recíproca, eh, cómo es la comunicación y el lenguaje, cómo es el comportamiento, si de pronto hay unos comportamientos restringidos, si hay estereotipias, si de pronto hay intereses que pueden ser vistos como intereses inusuales, y que el objetivo es determinar si la historia del niño cumple con esos criterios conductuales del trastorno del espectro autista. Entonces, la idea es mirar esas consideraciones del autismo antes de los 36 meses de edad, que es la edad clave para el diagnóstico diferencial. ¿Cómo se aplica? Entonces, la aplicación de la ADR trae el manual, trae el protocolo y trae parte de lo que son los algoritmos. Entonces, la duración es aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas y media. Esto depende mucho de los padres de familia, o bueno, de los informantes, porque hay informantes que de pronto no tienen tanto conocimiento de ese neurodesarrollo, pero entonces acá es donde es lo importante, que la persona que nos dé información sea una persona que conozca al niño o a la niña con sospecha de autismo desde temprana edad. Solo puede ser administrado, eso sí es muy importante, que solo puede ser administrado en el aspecto clínico y por un profesional que sea o que esté capacitado en ADR. De hecho, pues la aplicación de la ADR requiere una certificación igual el A22. Para aplicar el ADR y el A22 se necesita una certificación. No solamente para la aplicación, sino también para esa interpretación, que es importante, pues lo importante es la interpretación. Y como tal, pues la idea es que ese entrevistado sea uno de los cuidadores principales, que esto pues, creo que ya se los había mencionado. Eh, Como tal, la prueba es larga. ¿Por qué? Porque tiene 90 ítems. Tiene 90 ítems que van a estar agrupados en diferentes secciones. Entonces está el historial de desarrollo temprano, donde vamos a encontrar, por ejemplo, las primeras habilidades sociales o las primeras habilidades o esas primeras alertas tempranas, como es la comunicación, si hay frases, si no hubo frases, a qué edad aparecieron esas primeras palabras, también cómo es el lenguaje y la comunicación, es decir, si es un lenguaje verbal o si es un lenguaje no verbal. Si hay uso de gestos, si de pronto la persona que tiene sospecha de autismo tiene colalia, si hay de pronto una inversión prominal, si hay prosodia o no hay prosodia. La interacción social, que ya la hemos hablado, si juega con otros niños, si imita, si tiene interés por sus pares, si hay conductas restringidas o repetitivas, y cómo es el comportamiento a nivel general. Entonces, patrones de sueño, patrones de alimentación, problemas de conducta asociados. Por eso el ADR es una prueba tan sensible, porque a pesar de ser tan larga, pues 90 ítems no es cualquier cosa, pues es bastante importante la información que podemos sacar del ADR. Los ítems se puntúan con una escala que mide la gravedad o la presencia, si hay una presencia de conducta observada. Es de 0 a 3. No en todos los, no en todos los ítems, pero sí en la gran mayoría. Entonces, 0 es un comportamiento completamente ausente, pues que no hay relación con autismo. Ya cuando puntúan 1 es probable presencia de sintomatología. Ya la parte 2 es que hay una conducta
típica de autismo. Y en la parte 3 es que ya es un comportamiento excesivamente evidente o severo. ¿Qué puntos fuertes? Porque igual también hay que hablar que el ADR tiene puntos fuertes, pero también tiene puntos débiles. Y hay que hablar también de los puntos débiles. Empecemos por los puntos débiles. Lo primero es que la duración es muy extensa. Entonces, por ejemplo, a veces genera cierta fatiga eh, en los cuidadores porque ya llegan a un punto donde de pronto están en la pregunta 30 y ya están como fatigados. También, por ejemplo, el evaluador lo cansa, es más que evidente. Entonces, la idea es, por ejemplo, que se pueda partir. Entonces, no hacer todas las 90 en una sola sesión, sino que se pueda de pronto repartir en un mismo día o en el mismo día. Entonces, puede ser una hora, una hora y media, por ejemplo, en la primera parte, luego partirla y luego que no pase mucho tiempo, pero que sí los padres de familia de pronto puedan comer algo, puedan descansar y puedan volver a, pues, a responder las preguntas, porque sí es altamente fatigante. Eh, Tampoco se puede aplicar, esa es otra desventaja de pronto, que tampoco se puede aplicar únicamente el ADR. Pues tampoco sustituye esa observación clínica, ni ese juicio clínico, la observación clínica con el A22. La idea es que se puedan utilizar los dos. Sí requiere, y es otra desventaja, desafortunadamente, que limita un poco el diagnóstico, y es que sí requiere una formación especializada para la interpretación, bueno, para la aplicación y para la interpretación. Y no siempre, que ya lo habíamos hablado en un punto, que también es otra desventaja, es que no siempre es aplicable si el cuidador no tiene buena memoria del desarrollo temprano. Hay cuidadores que, eh, de adultos o adolescentes que no se acuerdan de nada, ni siquiera cuando nació, bueno, y créame que no estoy exagerando. Entonces es otra desventaja. Si, por ejemplo, no tenemos un buen acceso, aunque se puede aplicar a adultos, sí, pero si no tenemos un buen acceso a lo que son, por ejemplo, los hitos del neurodesarrollo, si pues la persona de pronto tuvo un retraso, si la persona tuvo dificultades en el lenguaje, si en la infancia había ecolalia, pues no podemos de pronto hacer una muy buena aplicación del ADI. ¿Y qué ventajas tiene? Porque sí tiene ventajas. Una ventaja, una fortaleza es que evalúa toda su historia evolutiva, que es clave para poder diferenciar el autismo de sus habilidades. Eh, y a veces pasa que el paciente no se deja observar fácilmente. Por ejemplo, los adolescentes o los adultos, donde las dos de pronto se pueden sentir amedrentados o se pueden sentir observados directamente y eso hace que el comportamiento cambie. Entonces, muchas veces por eso es la idea que sean complementos, porque, claro, si yo soy un adulto y me están observando con la prueba A22, pues es difícil de pronto que los resultados salgan de manera confiable. Entonces, importante que se combine con el A22 y de hecho cuando se combina con el A22 hay una alta validez diagnóstica. Y otro punto fuerte u otra fortaleza es que permite explorar aspectos que de pronto son más sutiles o aspectos históricos que no siempre se van a manifestar en lo que es la observación directa. Y vamos para el A22. Vamos a ir a nuestro descanso y vamos a ver el A22 después del descanso, pero antes quiero saber qué preguntas, qué inquietudes han tenido hasta el momento.
Isa, no, esta parte de las pruebas no están en el material porque es de orden clínico, entonces cada neuropsicólogo, cada psiquiatra o cada neurólogo las compra pues por aparte. Es decir, cada pues profesional lo compra porque solamente es de venta a nivel clínico. Restricciones ahí. Bueno, Tatiana, la idea sí se pueden aplicar por aparte, es decir, sí se puede aplicar el A22. Sí, está en el material. Sí, sí, ya está en el material. Mm, ¿Te refieres al MChat y a la SQ3? Sí, allí está, el MChat. ¿Qué era? Bueno, sí, las pruebas se pueden aplicar por separado, es decir, por un lado A22 y por el otro lado lo que es el ADR, pero sí hay que aclarar que pues la idea es que sean ambas y que no solo depende de pronto de las terapias, perdón, de la observación clínica ni de las pruebas. La idea es que sea pues como en conjunto lo que ya hemos hablado, ya pues como un grupo grande de factores diagnósticos. Bueno, acá Ruby pregunta, dentro del ámbito de la orientación escolar, bueno, bueno, dentro del ámbito de la orientación escolar, ¿qué escala se puede utilizar para remitir a un diagnóstico clínico? Bueno, depende pues de la edad. Recuerden que el MChat va hasta los eh, 36 meses, entonces, perdón, 30 meses, entonces el MChat pues te puede servir ahí. No sé, pues igual también se puede pues, de padres y educadores para esa detección temprana. Hay otro que es el CAST, que es un poco más alto en edad, que va de 4 a 11 años, y es un cuestionario más larguito, más largo que el MChat. El MChat tiene 20 preguntas, este CAST que te digo tiene aproximadamente 37 ítems, pero igual nos permite, no nos da un diagnóstico, pero sí nos da eh, un factor para conocer esos síntomas que son compatibles con el autismo. Hay otro que es desde los 4 años, que yo ayer les hablé, que es el SSQ, que también es para padres y para los educadores, para esa evaluación pues, de habilidades sociales. El CARS también, aunque el CARS sí es único y exclusivamente pues como para profesionales capacitados en el CARS, pero igual pues de pronto sí, si estás en el ámbito clínico y eres psicólogo, te puede servir desde los 2 años, que de hecho pues es un screening para estimar más bien la gravedad que requiere esa observación clínica. Yo ayer se los mostré, que por acá se los voy a recordar. Bueno, también está el GARS, el CARS, se los voy a enseñar. Es decir, este CAR sí es de uso meramente clínico, pero como te digo, si de pronto pues estás en el área clínica, te puede servir. Los otros que te mencioné sí son más de índole pues educativo. Que tener que tener en cuenta antes de derivar. Bueno, primero, no sé si de pronto la persona que me hace la pregunta está pues como en el área escolar, me imagino que sí, pero primero es que tengamos reportes de dificultades que sean persistentes en las piedras angulares del autismo, entonces la interacción social, la comunicación, las conductas estereotipadas, como te digo, entonces esa aplicación de las escalas
que te mencioné anteriormente y que esos resultados pues me indiquen a mí un riesgo clínico de moderado a alto. Y si ya, por ejemplo, hay una evidencia observacional por parte de los orientadores escolares, de los cuidadores, de los padres, de algunos docentes, pues la idea es ya derivar, ¿sí? Y también hay que hacer reuniones con la familia para compartir esas observaciones, saber también cómo decirle de pronto a la familia, mira, yo noto ciertos comportamientos que, pues, no dar un diagnóstico, no decir sí, tengo sospecha de autismo, no, pero sí de pronto empezar a decir desde una manera muy empática que, pues, la idea de pronto es consultar para evitar quizás afectaciones más adelante. Bueno, vamos entonces a ir a nuestro descanso. Hoy es un poco más corto porque pues ya casi estamos terminando el tema. Y cuando regresemos, vamos a continuar con el A22, con la explicación de lo que es el A22. Y tenemos el A22. El A22 es una prueba más de corte observacional de lo que es el trastorno del espectro autista, a diferencia de lo que dice la DIR, y recuerden que la DIR es más de corte, em, pues, de una entrevista semiestructurada. La A22 es más igual, también es semiestructurada, también hay que hablar que es igual, semiestructurada, pero de observación directa al paciente. Eh, Está diseñada principalmente y fue diseñada principalmente para el autismo a lo largo de todo el ciclo vital, desde esa infancia hasta la adultez. Y el propósito principal es observar directamente lo que son esos comportamientos sociales, lo que es la parte más comunicativa, lo que es el juego, lo que es el uso imaginativo, que de hecho, pues como que tal, el A22 trae una bañera con materiales para poner en situaciones estructuradas, pero aunque son estructuradas, son flexibles. Entonces, el A22 de hecho fue publicada, incluso pues antes de que se cambiara el nombre, eso fue publicado en el año 2012, pero igual han tenido pues como mejoras significativas e importantes. La pregunta que me hacían ahorita es por qué se consideraba una prueba gold estándar para el diagnóstico de autismo. Entonces, es una prueba de oro, es una prueba, una medida de oro, porque conjuntamente con esas entrevistas como la DR, que la veíamos ahora, que es la entrevista para el diagnóstico de, del autismo revisada, da alta validez, da alta fiabilidad diagnóstica, es sensible también a esas formas de pronto más útiles o las manifestaciones más útiles del autismo y la aplicación pues directa y observacional del comportamiento. También es importante tenerla muy en cuenta. Entonces, como les mencionaba, la finalidad es esa parte del diagnóstico de autismo. Eh, es importante entonces también mencionar esto, ya lo habíamos hablado, es estandarizada, semiestructurada para mirar lo que es la comunicación, para observar lo que es la interacción social, el uso imaginativo de los materiales para cada una de las edades. Entonces el A22 trae el manual, trae la bañera con los materiales, trae un pin de corrección gratuito online y los protocolos que pues en total son 5. Como tal, el A22 funciona por módulo. Cada módulo está diferenciado de acuerdo a lo que es el nivel de lenguaje expresivo y también de acuerdo a la edad de cada persona. Por ejemplo, tenemos que en el módulo T es un módulo toddler, es para niños entre los 12, es decir, de entre el año y los 30 meses, que no tienen un lenguaje consistente, no hay un lenguaje de frases consistente. Es el único módulo donde está como tal con una letra, el resto son numéricos, entonces
Acá se mide o se mira cómo es esa interacción temprana, cómo es el juego. Ya pasamos al módulo número uno. Ese módulo número uno ya es, pues igual, niños sin lenguaje o con un habla de pocas palabras. A partir de los 31 meses de edad o más, tenemos el módulo 2. Ese módulo 2 es principalmente para personas que tienen baja fluidez verbal, pues un lenguaje mínimo o frases simples. Se mide cómo es el juego simbólico, cómo es la interacción básica. Ya en el módulo 3 son niños un poco más grandes, hasta adolescentes que sí tengan un habla fluida, y en el módulo 4 es para adolescentes o para los adultos. Vamos para un tema que es fundamental, especialmente eh, para las familias de personas con trastorno del espectro. Hay un impacto importante en la familia, los retos que trae consigo el autismo no solamente son para el niño, sino también para toda la familia. Es un impacto pues, que afecta a todas las dinámicas a nivel familiar, afecta el equilibrio de la familia desde el inicio y durante todo el proceso. De hecho, una vez que se establece el diagnóstico, la vida familiar cambia considerablemente. La vida familiar cambia completamente. El principio de los diagnósticos saben que quizás algo no está bien, pero esperan que se pueda solucionar y que eso de pronto no afecte la vida de su hijo. Y es allí donde surgen miedos, donde surgen preguntas, donde hay incertidumbre, incluso un sentimiento de culpa. Igual son las familias quienes a diario trabajan para lograr que sus hijos puedan adquirir esas habilidades para que puedan ser autónomos, para que puedan ser independientes. Entonces, la idea es que también se requiere un acompañamiento, una formación continua para las familias, ser parte de grupos de apoyo, ser parte también de terapias y que se puedan, o que las familias también puedan acceder a esos servicios eh, especializados, pues porque al fin y al cabo son las familias quienes orientan todo el tiempo al paciente cuando no está dentro del... Este es el sistema PEX, es un sistema de intercambio de imágenes. El sistema PEX es un sistema que no solamente nos va a servir pues nos va a ser útil o nos va a servir en el trastorno del espectro autista, sino a nivel general. Es un sistema que es aumentativo, alternativo de la comunicación, sobre todo para aquellas personas que tienen trastorno del espectro autista y que son no verbales. El sistema PEX utiliza entonces ese intercambio de imágenes eh, para que la persona pueda comunicar esas necesidades, esos pensamientos, esos deseos. Facilita la comunicación funcional eh, cuando de pronto hay un lenguaje limitado, cuando la persona de pronto es no verbal, y que también promueve esa iniciativa comunicativa. ¿Cómo así que la iniciativa comunicativa? Que ese niño sea
quien inicie la interacción donde también tenemos ciertas dificultades. Entonces, ¿cómo funciona? El sistema PEX tiene 6 fases progresivas, donde el niño lo que hace es aprender a intercambiar esas imágenes con otras, pues con otras personas, para conseguir el objeto, para conseguir la acción que desea. Es a través de ese sistema, aunque pues ya hay sistemas más especializados como en tabletas electrónicas, pero acá entonces es un libro anillado y están entonces pues unas tiras de velcro donde el niño tiene un desprendible. En la fase 1 es un intercambio físico, es decir, el niño aprende a tomar una imagen y el niño la entrega a otra persona para obtener algo que desea. En la fase 2 ya es un aumento de esa espontaneidad. ¿Qué pasa en la fase 2? Ya acá el niño, o bueno, se le enseña al niño a buscar activamente lo que es el pictograma que quiere o del objeto que quiere y acercarse al interlocutor, a otra persona para que se pueda hacer un intercambio. Ya en la fase 3 es una fase de discriminación de imágenes. Ya no solamente es con una imagen, sino que el niño aprende a elegir entre 2 o más imágenes para poder seleccionar las que desea. ¿Qué pasa en la parte 4? Ya en la fase 4, ya es una estructura de la oración, se introduce pues ya como tal la tira de velcro, ahí sí, y lo que se hace es, por ejemplo, poner quiero más la palabra, pues el pictograma del objeto. Ya en la fase 5 es responder una pregunta. Entonces el niño aprende a responder a qué quieres, qué necesitas, qué estás viendo, ya hace pues como una estructura de la oración y en la fase 6, perdón, ya son comentarios a nivel espontáneo. Entonces ya acá se enseña a hacer comentarios como veo o escucho o tengo, no solo pues como repeticiones. De hecho, el sistema PEX es muy útil porque permite a las personas no verbales reducir esa frustración, porque a veces llega la frustración cuando no logran expresarse, cuando no saben expresarse. Mejora pues esa conducta, es decir, permite que el niño tenga menos rabietas, que tenga menos gritos, que de pronto no pueda comunicarse adecuadamente y también al fin y al cabo pues fomenta esa interacción a nivel social. para, para la familia. Entonces, en el material de estudio tienen acá recursos para la familia. Esos son algunos. Recuerden que en el material de estudio hay otros que también se van a trabajar. Manual, por ejemplo, para los primeros 100 días, un niño con autismo en la familia. Acá es un cortometraje que de hecho es muy bonito. Se llama Mi hermanito de la luna. Es un proyecto, este es un proyecto muy importante, es un proyecto azar, es este. Son soluciones tecnológicas, de hecho hace las veces de tutor, es un conjunto de herramientas que tienen ocio, que tiene comunicación, que tiene planificación y que van a estar dirigidas a lo que son esas calidades de vida de la persona con autismo. No solamente de hecho es para los niños con autismo, sino que de hecho también pues va a ser parte de una serie de blogs para cuidadores. Tenemos otro que es un navegador SAC. El navegador SAC es como una especie de Google, pero pues específicamente para niños con trastorno del espectro. Ese es otro, Miguel Gallardo, un autor del cómic María y yo. Y por último, para cerrar el diplomado, vamos a ver esta pequeña reflexión. Y aquí vamos a cerrar el diplomado, vamos a cerrar entonces la clase. Recuerden que todas están subidas en lo que son los enlaces que ya les he mandado en YouTube. La idea es que ustedes puedan seguir repasando. El diagnóstico de autismo es un diagnóstico muy neurovariable, entonces todo el tiempo requiere y es muy importante que todo el tiempo tengamos ese factor de conocimiento. Todo el tiempo estamos en esa búsqueda de nuevos eh, resultados, de nuevas investigaciones
o hallazgos del trastorno del espectro autista para al fin y al cabo hacer un buen diagnóstico y hacer una buena intervención. Espero verlos pronto en otro diplomado y descansen mucho.